Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar el capítulo 19 de Mateo, después de Marcos y después de Lucas, en los que Jesús enseña sobre el divorcio. Empezamos por Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos con Marcos. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos con Lucas. Jesús enseña sobre el divorcio. Lucas 16-18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Nuestro Señor Jesucristo nos da aquí la clave de
el vínculo que existe entre un hombre y una mujer. Es un vínculo sagrado y es un vínculo que está bendecido por Dios, que lo junta, les junta al hombre y a la mujer Dios. Esto ocurre a través del sacramento del matrimonio, y todos los que hayan tenido la suerte de haber conocido a la persona con la que casarse con este vínculo sagrado, les damos la enhorabuena, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando los apóstoles, los discípulos le dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, esto es una bendición de Dios, el encontrar a tu mujer, a tu marido, y casarse con el vínculo sagrado, con el sacramento sagrado del matrimonio. Es además el núcleo espiritual humano, el núcleo espiritual humano, el núcleo material humano, el hombre y la mujer, el núcleo que permite la generación de la sociedad, y el núcleo, por tanto, de la sociedad cristiana. Esto nos lo dice aquí bien claro nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio del hombre y la mujer, sagrado, vínculo bendecido, que es dado por Dios. Es la unión en una sola carne de dos corazones. Ya no son más dos, sino una sola carne. Los dos serán una sola carne. El cuerpo del hombre y la mujer, en ese sacramento del matrimonio, se unen en una sola carne. Es una unión espiritual, es una unión bendecida por Dios. Es muy, muy, muy profundo. Si alguno de ustedes ha sentido este vínculo, recen para que ninguna tentación lo pueda siquiera rozar. Es una bendición que un hombre tenga a su mujer y que una mujer tenga a su hombre en sagrado matrimonio. Nos lo dicen los tres evangelios. Nos lo dice Mateo, nos lo dice Marcos, nos lo dice Lucas, y nos dice que este vínculo sagrado solo se puede romper por la fornicación. Por la fornicación de uno de los dos miembros. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. El adulterio es una relación extramatrimonial, una relación íntima fuera del matrimonio, que es un pecado contra esta naturaleza de este vínculo, y es un pecado contra Dios. De hecho, además, socialmente, esto ha estado aquí en España, por ejemplo, hasta el año 1978, el adulterio estaba en el Código Penal.
Había penas de prisión de 6 meses a 6 años por adulterio. En 1978. Fíjense que esto nos lo dijo Jesucristo en principios del... hace 2000 años prácticamente. La dureza de su corazón. Cuando Moisés permitía las cartas en el mandamiento de las cartas de divorcio, por la dureza de vuestro corazón, porque no queríais a las mujeres. Bellísima enseñanza, bellísima enseñanza. Querer mucho, quereos mucho, respetar mucho, amaros mucho, como una sola carne. Todos los hombres, todas las mujeres. No salgáis a buscar fuera lo que tenéis dentro, porque lo que tenéis dentro es divino, es un regalo. No todos son capaces en Mateo, qué bonito en Mateo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto les contesta cuando los discípulos dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, es que no todos vais a poder casaros con este vínculo. Es que esto es un regalo, es que esto es un don. Claro, lo tenéis que saber ver y valorar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si no puede una mujer o un hombre dentro del matrimonio tener hijos, procrear? Porque en principio la obra de Dios es seguir generando almas dentro del matrimonio, pues dando la parte física el hombre y la mujer. Pero ¿qué pasa si ocurre eso? Porque puede ocurrir. Pues claro, si es tu mujer y eres tú el marido y habéis tenido ese vínculo, ese sagrado vínculo, pues no pasa nada. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo después. No repudies a tu mujer por eso. No, no, eso es adulterio. ¿Por qué? Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco es que no puede em, procrear porque ha sido castrado o porque ha sido, bueno, lo dice después, castrado por los hombres o tiene algún defecto físico, más que defecto, bueno, pues ha nacido así, del vientre de su madre. Como dice nuestro Jesucristo, no es que sea un defecto, ha nacido así del vientre de su madre. Bueno, pues si un hombre y una mujer han nacido así del vientre de su madre, no es motivo, no es motivo de repudiar a nadie, solo por causa de fornicación. Quiere a tu mujer, quiere a tu marido, aunque no pueda, eh, o Dios no le dé hijos. Bueno, por muchos motivos. Da igual, es tu mujer, es tu marido. Tenéis ese vínculo sagrado. Claro, esto aquí nuestro Señor Jesucristo categoriza a la gente que recibe ese vínculo sagrado, el sacramento del matrimonio, que encuentra a su mujer. No todos son capaces de recibir esto, sino que aquellos a quienes es dado. Es decir, otro grupo es aquellos que no son capaces de recibir ese vínculo, es decir, gente soltera. Y luego además hace más categorías, hace gente pues, que no ha podido
que no va a poder, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Los eunucos que nacieron así del vientre de su madre, que tiene una doble interpretación, pues que se refiere al grupo de los que sí están casados y al grupo que ahí va nuestro Señor Jesucristo, al grupo que quiere llegar él, que es al grupo de los que son eunucos por causa del reino de los cielos. Hay eunucos que son así desde el vientre de su madre, hay eunucos que son eunucos por los hombres, es decir, gente que no puede tener hijos, gente que no puede procrear, gente que se mantiene célibe, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Les dice a los discípulos. Es decir, que no todos os vais a poder casar, algunos os quedaréis solteros, viviréis vuestra vida, y algunos vais a haceros célibes, vais a renunciar a este vínculo sagrado, vais a renunciar a la mujer o al hombre por causa del reino de los cielos. Claro, esto es profundísimo lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, y es que por un lado bendice la unión del hombre y la mujer, y bendice también la unión del hombre por separado con Dios y la unión de la mujer por separado con Dios. Los otros tipos de categorías no los bendice. No los bendice. No todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes es dado. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Muy importante esto, ¿eh? Solo bendice la unión del hombre y la mujer en matrimonio y la unión del hombre con Dios y la mujer con Dios, con el reino de los cielos. Muy importante porque el resto no lo bendice. No todos son capaces de recibir esto. Extrapolen esto, que es de hace 2000 años, a ahora. Extrapólenlo. Y piensen todo tipo de relaciones interpersonales que existen ahora mismo. Bueno, pues aquí nuestro Señor Jesucristo, y esto no es una opinión, ni es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Usted podrá creer o no en nuestro Señor Jesucristo. Pero si cree, lo que dice es esto. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y hay eunucos que asimismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esta es la brújula en las relaciones hombre-mujer y hombre y mujer con Dios que nos da nuestro Señor Jesucristo para seguir el camino que nos lleva al reino de los cielos.
Hermanos, hermanas, que Dios los proteja y que Dios los bendiga.